Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Love Síndrome 1 de 4. Day empieza a recordar basados en el libro. ¿De verdad me amas tanto?, preguntó Day. Sí, te amo mucho. Como tú también me amas a mí, dijo con tono serio. Aunque soy malo contigo en este momento, ¿todavía me amas?, preguntó Day, más escéptico sobre los sentimientos de Brick. Sí, porque sé que ahora mismo no recuerdas nada, pero pronto recordarás la historia de nosotros dos. ¿Qué pasa si no puedo recordar nada? ¿Todavía vas a amarme así? Day continuó preguntando. Brick estaba un poco quieto. Sí, te seguiré amando, y haré que me ames de nuevo, dijo con confianza. Hizo que Day sonriera un poco. Estoy seguro, dijo Day con una sonrisa. Cómelo todo, si sabe tan bien como dices. Day interrumpe la conversación sobre su amor por Brick, porque él mismo no puede pensar en nada en este momento. Pero había un sentimiento en su corazón que estaba tan lleno que Day ni siquiera sabía cuál era el sentimiento que estaba lleno en ese momento. Day siguió mirando fijamente a Brick comiendo el pastel con ojos inmóviles. Brick continuó sentado y comiéndose el pastel hasta el final. Luego, Day continuó entregando medicinas y agua a Brick para que comiera. Cuando se acabó la medicina, Brick finge acostarse. No te acuestes, siéntate por un rato. Vas a tener reflujo acidez en este momento, dijo Day, por lo que Brick se movió para apoyarse en la cabecera de la cama primero, mientras se sienta y mira a Day caminando por la habitación. Day simplemente entró y recogió algunas cosas y fotos que estaban en la habitación. Day cogió un álbum de fotos y se sentó en la cama. Antes de abrir cada página, vio muchas fotos de él y Brick juntos. Hay imágenes simples y dobles. Day abrió la foto por si recordaba algo. ¿Dónde se tomó esta foto? Day señaló una fotografía. Brick miró hacia arriba un poco. La fiesta de tu generación, respondió Brick en voz baja. ¿Te llevé conmigo?, preguntó Day. Brick asintió. En el evento, has ajustado tu entendimiento con Pikin en todo, respondió Brick. Day asintió porque cuando Kim vino de visita, Kim también le dijo que su comprensión se había ajustado. Solo Day no podía recordar. ¿Qué pasa con esta? Day señaló otra que fue tomada en la playa en algún lugar. Esta foto fue tomada mientras llevamos a Salmon a la playa y dejaste que Salmon tome la foto por ti, respondió Brick nuevamente. Day también se sentó y pensó. Brick miró un poco la cara de Day. Es agradable ver a Day tratando de recordar el pasado. De lo contrario, no hubiera tomado las fotos para preguntar. Day siguió pidiendo que Brick le explicara y Brick continuó respondiendo también. Después de un rato, Brick se acostó al lado de Day, quien estaba apoyado en la cabecera de la cama. Brick aún le respondía a Day, independientemente de cuán ronca fuera su garganta o cuán ronca fuera su voz. Brick quiere que Day recuerde todo rápidamente, pero con el efecto de la medicina, Brick se durmió lentamente. ¿Quién tomó esta foto?, preguntó de nuevo Day, pero no hubo respuesta de Brick. Day volteó a mirar y vio que Brick se había dormido. Brick estaba acostado de lado mirando hacia Day. La mano de Brick sostuvo el dobladillo de la camisa de Day cuando Day no lo sentía. Day dejó escapar un suspiro de alivio antes de mover la manta sobre Brick. Se quedó mirando fijamente el rostro de Brick. La mano de Brick agarraba el dobladillo de la camisa de Day y no lo soltó. Day entonces se quedó quieto. Tampoco quería quitar la mano de Brick del dobladillo de su camisa. Después, Day se sentó a mirar las fotografías solo.